Roberto, te interrumpimos. No, para nada. Para escuchar al licenciado. Perdón, pero quería No. abonar eso. Ahora, es importante señalar un tema. Por un lado, muchos esperaban una ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, que habla sobre todo de los procesos de perturbación del orden público. Ya se desechó. La Cámara de Diputados, existen 5 iniciativas que se han presentado en el Congreso de la Unión, yo lo quisiera referir así, 2 del Partido Acción Nacional, una que es del diputado Jorge Ramos Hernández, otra que es del senador Roberto Gil Suárez. Por el lado del Movimiento Ciudadano, el diputado Manuel Espino Barrientos ha presentado otra iniciativa, el diputado César Camacho Quirós del PRI también ya presentó una iniciativa, y el senador Miguel Barbosa Huerta del PRD han presentado iniciativas. Todas con diferentes contrastes al final de cuentas, por un lado... Y muy marcados. Muy marcados, sin duda alguna, bastante marcados, hay muchas coincidencias en el tema. En algunas de estas propuestas o iniciativas que se han turnado para su estudio a las cámaras, a las comisiones legislativas, está, por un lado, posiblemente, el que el Ministerio Público tenga una serie de limitantes a efecto de su actuación y que sea el Ejército quien pudiera intervenir en determinadas actuaciones que hoy, en la actualidad, son competencia del Ministerio Público. ¿Siempre? No siempre, no, hay excepciones. Hay excepciones que están específicamente limitadas. Para la Secretaría de Gobernación. Es correcto, para la intervención, por ejemplo, en algún tema de comunicaciones y todo eso. Son situaciones que deben de irse construyendo a partir de un estudio muy acucioso de varios expertos, no simplemente en el terreno legislativo. Y la pregunta que posiblemente muchos harían, o sea, ¿debe o no debe, como lo dijo el ingeniero, en todo momento, el Ejército participar en la actuación de combatir los delitos del fuero común? Y como coloquialmente dicen, estar en la calle. Estar en la calle. Salir de los cuarteles. Ahora, siempre lo ha habido, siempre lo ha existido. Digo, se ha hablado cuando la extinta Dirección de Seguridad, la DIP. De Seguridad Política, por ejemplo, existía intervención de algunos miembros del Ejército para hacer tareas, por ejemplo, de investigación en la Dirección, Federal de Seguridad. Entonces, ha habido participación del Ejército en alguna serie de tareas inherentes a la seguridad nacional, claro, totalmente. Parte de la coordinación de la seguridad interna. Parte de un proceso de coordinación nacional entre instancias de seguridad pública nacional. Al final de cuentas, cualquier fenómeno de crimen organizado es un fenómeno que atenta contra la seguridad nacional. Sí, bien dice Gerardo, se trata de una iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, de tratar de normalizar, yo no le llamaría tanto de regularizar, pero la participación o la inmersión del Ejército en tareas de seguridad pública, que sin duda alguna, para estos momentos, para lo que está viviendo nuestro país, y el fenómeno o el flagelo de la violencia que estamos viviendo, sin duda alguna amerita, por la debilidad que existe institucional en las policías, que la participación del Ejército sea necesaria. Va a haber voces que digan que no es posible, pero bueno, es un pan de todos los días. O sea, hoy participa el Ejército en esas tareas y no nos sentimos amenazados, al contrario, yo creo que existe un reconocimiento sin duda a la labor del Ejército mexicano, no por el hecho de que algunos de sus integrantes hayan actuado mal, se tenga que debilitar la imagen o generalizar una mala imagen del Ejército mexicano, que fundamentalmente está trabajando por salvaguardar la seguridad de nuestro país y de todos y cada uno de los mexicanos. Pero yo siento que lo han criticado, ¿no, Juan Carlos? Hay que partir de un estudio, yo creo que más a fondo, en el sentido de que las Fuerzas Armadas, y aquí englobo a la Armada de México y al Ejército, es un grupo real de poder, que se lo fueron minando hasta que tuvieron el último presidente de la República, un general. Y a partir de ahí, que esto fue después con Lázaro Cárdenas, a partir de ahí el Ejército empezó a decaer, o las Fuerzas Armadas empezaron a decaer, los empezaron a relegar las autoridades civiles. Echeverría y algunos otros presidentes les dieron algunas posiciones políticas, gobernaron algunos estados inclusive, pero recordarán ustedes que con el presidente Zedillo muchos generales renunciaron a su militancia, entre comillas, priista, y se fueron con otros partidos, y ahí fue el rompimiento, o se cimbró a las instituciones del Ejército. Creo que específicamente quien tiene mejor imagen a nivel de opinión pública es la Armada de México,
y no el ejército, por lo que señalaban hace rato. Se contaminó con la corrupción. Hoy las principales dispositivos de seguridad o los operativos de seguridad para atrapar a los grandes capos los hace precisamente la Marina y no el ejército, incluyendo la detención del Chapo Guzmán. Quienes encabezaron estos operativos fue precisamente la Marina. Pero al final, ¿no, Juan Carlos? El ejército no estaba preparado para eso. No, no está. Entonces Eso ahora no le está- criticamos. no, está no fue capacitado, creado no está para capacitado. eso. No fue creado No, para no, eso. no. Ha sido tradicionalmente un ejército de paz en donde ha servido inmejorablemente en época donde hay ciclones. Lo- Bueno, pero a con ver, lo del plan de N3. también hay que remontarnos al 68. Claro. ¿Quién salió a las calles? Fue el El ejército. ejército vestido. ¿Quién reprimió a la multitud? Pues fue el ejército. Entonces, a partir de ahí, como que al ejército lo regresaron a sus cuarteles, ya estaba haciendo Con un gran actividades. sentimiento de culpa. Así es, y haciendo actividades sobre todo de ayuda a la población, queriendo un poco lavar la imagen de esa debacle. Y luego vino 71. Entonces fueron situaciones muy seguidas que de alguna manera pusieron al ejército en la mira de los ciudadanos en cuanto a lo que es la crítica como opinión pública. Pero ¿qué hubiera sucedido en aquella época si el ejército no hubiera actuado, si el presidente no hubiera dado instrucciones? ¿Qué hubiera pasado con el país? Porque no era un movimiento normal, No, era un movimiento, estaba influenciado de Ni movimientos. siquiera un movimiento nacional. pero hay Claro, quienes discuten que ahí hubiera sido el parteaguas de la historia de México. Sí, sí, Hay un México antes y después del Así es. 68. sí, sin por duda alguna. supuesto, por Sin supuesto. duda alguna. Y bueno, habrá que tomar mucho en consideración que hay muchos elementos de esta ley que habrá que analizar y que todos los ciudadanos tenemos que tomar en cuenta, no a partir de una visión única, individual, de las opiniones que se están concentrando en el ambiente, sino que habrá que tomar una opinión más acuciosa, más estudiada, el podernos meter de qué se trata esta situación, porque independientemente de lo que se está proponiendo, por ejemplo, dentro de la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, la intervención, por ejemplo, de un control parlamentario que proponga como requisito integrar una comisión bicameral de seguridad nacional en la que los legisladores tengan experiencia independientemente de su representación en el Congreso para la intervención o para la aplicación de esta norma. Procesos de evaluación, de intervención en procesos penales, del uso proporcional de la fuerza pública o de la fuerza que utilizará el ejército en esta situación, intervención de comunicaciones, como lo que platicábamos, la geolocalización en tiempo real de datos en dispositivos móviles, información en materia de seguridad nacional, la declaratoria, la improcedencia, los procedimientos que se tienen que utilizar, los mecanismos y las atribuciones de las Fuerzas Armadas, la participación del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el CISEN, y el inicio de los procedimientos penales. Todo esto, ahora yo quisiera agregar un tema. Es tal el debilitamiento de las corporaciones policíacas o policiales que en el efecto de hoy la implementación del nuevo sistema de justicia penal no están capacitadas. Claro. Cuando otras áreas, como por ejemplo las procuradurías, han invertido mucho en materia de capacitación Claro. en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, se han quedado desfasadas las policías municipales. Y es el tramo Contacto, de ¿no? intervención, el primer Claro. contacto del delito. Bueno, Entonces es un tema ahí básico. les va un dato que nos dio justamente el secretario de Gobernación recientemente. Dijo que en el país hay 205,000 soldados, entre marinos y los... 205,000. Y fuerza pública hay 450,000. Policías municipales y estatales. Casi la mitad. Pero, por ejemplo, mira, se están enfrentando los policías a personas entrenadas con armamento pesado, Claro. al cual el policía no tiene acceso por su estructura misma. Solo el ejército está capacitado para ello. Las policías no tienen El armamento, recursos ¿no? técnicos ni de equipamiento para poder combatir a estos grupos organizados, como están. No, pero el dinero sí ha fluido. Ahora tenemos otro problema que empieza a surgir en los ayuntamientos. Porque, a ver, la PGR, a mí me tocó estar en la Procuraduría cuando Ha fluido en general. la pero para otras PGR cosas, ¿eh? Claro. firmó el famoso convenio con Hidalgo y con otros estados para que conociese algunos asuntos de carácter
del fuero de la Procuraduría General de la República, que era hacer la talacha. Ellos terminaban el trabajo, pero el presupuesto jamás un peso de presupuesto para ello. Y así se fue permeando al Estado y el municipio. Las policías municipales, que son de carácter preventivo, tienen una función específica, muy clara, que es aplicar el bando policial en gobierno, y es una política más de carácter administrativo. Social. Sí, más de ejecución. de evitar, de buscar la convivencia social armónica, que de combatir delitos. De repente la metemos ya en un esquema de combate al delito, tampoco está capacitada para ello. Y los municipios se quedan en ese flanco, robo de autopartes, pruebas vecinales, tomar alcohol en la vía pública, todo este tipo de ilícitos o de sanciones administrativas se pueden aplicar los municipios. Está el trabajo que hacen las policías municipales de coordinación con las estatales y con las federales para combatir esos delitos graves, que esos pequeños se van quedando. Y empieza a haber un fenómeno de desbordamiento de la delincuencia, como robo a casa habitación, robo en transeúntes, con técnicas y con impunidad, a grado que están robando ya las cámaras de las casas. Bueno, en el municipio están robándose las cámaras en la calle, viéndose la cara para quitar las cámaras. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Pues que no se ha creado la cuarta parte, que son una fuerza administrativa de los municipios que les permita atender estos reclamos de la sociedad. Entonces tenemos un mando único en el Estado, por ejemplo, hay coordinación en las 3 instancias, pero la municipal se le equipa y todo, pero se le utiliza más para el combate a delitos. Se le equipa entre comillas. Pues se le pone por Te voy a decir algo, armas, mira, vehículos. existen una cantidad de fondos para en materia de fortalecimiento a la seguridad pública, pero los municipios no lo implementan en eso, lo gastan en nómina, no fortalecen capacitación. Mira, los presupuestos de fortalecimiento en la materia o de seguridad pública, el Fortasec necesita ir, sobre todo, incidir más allá, iría en la capacitación de todos los cuerpos que están inmersos dentro del proceso de seguridad pública que tiene que haber, tanto las procuradurías como las defensorías públicas, como las policías municipales, las policías estatales. Hay un enorme debilitamiento, sin duda alguna. Pues, ingeniero, yo le paso la voz porque ya Carmen cercenó. Vi cuando te lo pusieron ahí. Carmen. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos. Ya cercenó.